Para el segundo ejercicio tenemos una intersección a desnivel donde hablamos de que se encuentra un paso superior y uno inferior. Entonces la rasante de la vía principal es el paso inferior y debe ser diseñada para que exista un gálibo mínimo de 5 metros con respecto al ápice de la curva vertical. Aquí, si se dan cuenta, pues básicamente nos están dando la curva, que ya sabemos que va a ser cóncava, y nos dicen que bueno, tenemos un paso superior y que debemos garantizar un gálibo de por lo menos 5 metros con, con respecto al ápice. El ápice, recordemos que en cualquier caso se define como el punto más bajo o el punto más alto de una curva vertical cóncava o convexa. Entonces, en ese caso, si vemos el dibujito, bueno, aquí tenemos nuestras pendientes, menos 3.5, 2.8. Tenemos este punto denominado el ápice que nos lo delimitan aquí, que si se dan cuenta no es el punto del centro de la curva, está más allá y está en la segunda rama, al igual que el ejercicio anterior. Pero tenemos un paso superior que tiene varias vigas, nos dan la de un punto conocido, pero nosotros necesitamos que realmente se cumpla con respecto a todas o en específico a esta. Para calcular esta, lo único que tenemos que hacer, pues, tal cual como tenemos este corte, es nosotros podemos plantear para hallar esta cota una línea recta, ¿verdad? Donde pendiente es igual a desnivel sobre distancia. La pendiente la conocemos, que es 2%, en este caso negativo, pero bueno, 2%, y la distancia que es 20 metros, así que el desnivel es bastante fácil de obtener. Entonces, básicamente, ¿verdad? Pendiente es igual a desnivel sobre distancia, despejamos el desnivel, la pendiente es el 2% y la distancia es 20, nos va a dar 0.4 metros, es decir, que esa es la distancia del punto que nosotros requerimos. Para obtener la cota de ese punto A, ¿verdad? Tenemos que la que ya conocemos, que es de esta viga, por así decirlo, pues le vamos a restar ese 0.4 para obtener la de nuestro punto conocido. Eso es básicamente lo que hacemos aquí. Para hallar la cota del ápice, nos dicen que la cota del ápice debe ser la cota de ese punto conocido menos 5 metros, que es el gálibo que debemos garantizar. Así que ya tenemos nuestra cota del ápice por acá. Y algo que a mí siempre me gusta calcular, porque, bueno, siempre lo van a utilizar, es justamente el parámetro A, la diferencia algebraica de las pendientes, pues en este caso va a ser positivo, 6.3, para darnos una curva cóncava. Entonces, por allá recordemos que nosotros teníamos en las ecuaciones, teníamos la ecuación justamente del ápice, ¿sí? La ecuación del ápice, que es esta que tenemos aquí, es la misma que yo estoy colocando acá. Y sub O, que no la conocemos, pero tenemos fórmulas para sacarla, menos P1 al cuadrado, la pendiente la conocemos, por L, que justamente es la primera pregunta, calcular la longitud de la curva vertical que cumpla con el requerimiento del gálibo mínimo. De igual forma, fíjense que nos dan la pendiente de entrada, que es la P1, la pendiente de salida, que es P2, y nos dan progresiva y cota del punto de intersección de la curva vertical. Entonces, puedo calcular de sub P1 lo manejo, la longitud es lo que me piden, y el A, bueno, yo lo acabo de calcular. Y sub O, la misma ecuación que hemos usado hasta ahora de las curvas verticales simétricas, la cota del punto de intersección de la curva vertical que la conocemos, menos P1, que la conocemos, sobre 100 por L sobre 2. De aquí vamos a dejar esta ecuación en función de L, que va a ser Y sub O. Y Y sub Q, lo único que vamos a hacer es que la ecuación que teníamos Y sub Q, vamos a sustituir ese Y sub O en esa ecuación. Y nos va a quedar de esta forma. Esto que está aquí, de Y sub O, va a ser esto, más el resto de la ecuación, que es menos P1 al cuadrado por L entre 200 por A. Y ese valor pues también de Y sub Q lo conocemos, que es 342.145, que fue calculado aquí previamente. Y aquí simplemente, bueno, despejamos o dejamos esta ecuación en función de L, y es una ecuación simple donde vamos a obtener un valor de L de 249.359. Y por el valor que tenemos podemos llevar fácilmente a 250. Entonces ya nuestra longitud, cumpliendo con el gálibo, va a ser de 250 metros. Para seguir los criterios de una curva cóncava, igual nos vamos a la misma
lo mismo, vamos a seguir criterio de seguridad, comodidad, apariencia y drenaje, ¿verdad? Y para empezar con el criterio de seguridad, lo primero que vamos a hacer para el criterio de seguridad es el gráfico. Entonces, para el gráfico ya tenemos, tenemos un valor de A, que es 6.3, y sabemos que la longitud es 250. Ahora, fíjense que el ejercicio nos dice chequear si la longitud de la curva vertical cumple para una velocidad de proyecto de 80 km por hora. Eso es lo más importante, porque con qué lo vamos a verificar. Entonces, aquí tenemos la recta de los 80 km por hora. Nosotros sabemos que nuestro valor de A es de 6.3. Es más o menos algo que va por acá y nos va a cortar la de 80 km por hora. Entonces, más o menos por acá, cuando bajamos, vamos a leer aquí el valor que nos está indicando. Bueno, cuando recorté por lo que veo, ¿sí? No tomé este valor, que bueno, evidentemente es más o menos por acá, así que simplemente lo que voy a hacer es volver a tomar el capture de la imagen. Entonces, dijimos que teníamos 80, que es este que está aquí. Nuestro valor es 6.3, más o menos por acá. La idea es que justamente ustedes impriman esto y en el examen pues puedan manejarlo. Y cuando bajamos este valor, estamos hablando más o menos, yo diría que un valor más o menos como de 190. Sí, esa es una opción. Sí, esa opción es cuando la distancia de visibilidad de frenado es menor que la longitud. Recuerden que la longitud que acabamos de calcular fue 250, o sea que este valor de 190 bastante cercano pudiera estar. La otra forma es esta que está aquí, que es bajando simplemente cuando la distancia de visibilidad de frenado es igual a la longitud. Esta es la curva que manejamos y el valor que nos da aquí, yo diría que, bueno, más o menos es un valor de 130, ¿no? Si se dan cuenta, 130, 140. Entonces, este valor que está aquí, cuando la distancia de visibilidad de frenado es igual a la longitud, y más o menos como unos 190 cuando la distancia de visibilidad de frenado es menor que la longitud. En cualquier caso, K para 80 km por hora vale 30. Entonces, entonces, en este caso, pues K vale 30, la distancia de visibilidad de frenado es 130. La segunda forma que tenemos es irnos a la tabla. Si se dan cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con curvas cóncavas, solamente vienen con tablas de distancia de visibilidad de frenado, y eso tiene una razón de ser. Y es que en las curvas cóncavas, la distancia de visibilidad de paso no se calcula porque en términos generales, usted está viendo toda la curva, usted está arriba, está viendo toda la curva y decide si quiere o no quiere pasar o no pasar el vehículo. Y en la noche, pues usted puede ver los faros. Entonces, pues no es tan complicado y esa es la razón por la cual solamente se diseña con visibilidad de frenado. Por 80 km por hora vamos a tener un K de 24 y una distancia de visibilidad de frenado de 110, como aquí lo indicamos por norma venezolana. Y para la tabla de la AASHTO 2018, para 80 km por hora, usted va a tener una distancia de visibilidad de frenado de 130 y un K de diseño de 30, que es el que evidentemente tenemos aquí. La tercera fórmula es por ecuación. Usted ya sabe que la distancia de visibilidad de frenado que usted calculó es 130 y la longitud que usted tiene es 250. Entonces simplemente se va a la ecuación de criterio de seguridad en el caso donde la distancia de visibilidad de frenado es menor a la longitud, y es esta ecuación que está aquí.
se sustituyen A por dB al cuadrado entre 120 más 3.5 por distancia de visibilidad de frenado al cuadrado. Y nos da 185.2, o sea que nos cumple. Es decir, que la longitud por una distancia de visibilidad de frenado de 130 y una longitud de 250 debería ser 185. En ese caso, nuestra longitud es mayor que esa, nos cumple. Algo que, digamos, mnemotecnia, para que no se les olvide, la longitud que ustedes traen siempre hay 4 criterios: seguridad, comodidad, apariencia y drenaje. Ustedes buscan que su longitud sea mayor que el valor que les arroja seguridad, el valor que les arroja comodidad y el valor que les arroja apariencia. Y en cualquier caso tiene que ser menor que el drenaje, porque lo que necesitamos es que el AK sea menor al valor permitido. Para el valor de comodidad utilizamos la ecuación que simplemente está aquí: A por velocidad de proyecto al cuadrado entre 395. En cualquier caso la longitud tiene que ser mayor a 102.1, es 250, así que cumple, estamos ok. Apariencia nos dice que la longitud tiene que ser 2 veces mayor a la velocidad de proyecto, que estamos hablando de 80, es 160, 250 es mayor que 160, estamos ok. Y en drenaje pues verificamos ambas cosas. Primero, sabemos que tiene que ser menor a 50, pero también que tiene que ser mayor a ¿quién? A velocidad de proyecto al cuadrado entre 395, nos da 16.2. Cuando despejamos L igual a K por A, K nos da 39.7. Es menor que 50, estamos ok. Nuestra curva puede ser diseñada con una longitud de 250. Cuando vamos al siguiente las siguientes dos preguntas, fíjense que la parte C dice calcular progresivas y cota de la tangente de entrada de la curva vertical, tangente de salida de la curva vertical, externa, pendiente del CC y cota del CC. Y la parte D es calcular las cotas de progresivas enteras o replanteo cada 20 metros dentro de la curva vertical. Entonces, bueno, ya calculamos nuestra longitud, que es 250, vamos a calcular lo que es la progresiva. Nosotros sabíamos que la progresiva del punto de intersección de la curva vertical era 1 más 510, que es la misma progresiva del CC. Como es una curva simétrica, simplemente para saber la progresiva de la tangente de entrada de la curva vertical, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí una curva cóncava, ¿verdad? Y ese valor está aquí de la siguiente manera. Entonces, si tenemos por acá, ¿verdad? Los puntos que son, por ejemplo, aquí está nuestra tangente de entrada de la curva vertical, aquí está nuestra tangente de salida de la curva vertical, y aquí está nuestro punto de intersección de la curva vertical, que es pues esta misma proyección del CC. Nosotros sabemos que, nuevamente les repito, las progresivas o las longitudes, básicamente, por así decirlo, en las curvas verticales se miden de manera horizontal. Y por ende, este punto que está aquí, al ser una curva vertical simétrica, va a ser simplemente L medios. Va a ser L medios en ambos casos, tanto para este lado como para este lado. Entonces, si yo conozco la progresiva del punto de intersección de la curva vertical, puedo decir que conozco la progresiva del CC. Y para calcular la progresiva de la tangente de entrada de la curva vertical, lo que tengo que hacer es que a esta progresiva del CC que conozco le resto L medios. Para calcular la progresiva de la tangente de salida de la curva vertical, lo que hago es que simplemente a la progresiva del CC le sumo L medio. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Progresiva tangente de entrada de la curva vertical es la progresiva del punto de intersección de la curva vertical o CC menos L medios. Recordemos que nuestra longitud de la curva fue 250 entre 2 y obtenemos este valor que es 1 más 385. Para la progresiva tangente salida, pues la misma progresiva del CC más L medio y obtenemos este valor. De igual forma ya conocíamos la cota del punto de intersección de la curva vertical. Ahora, la cota de la tangente de entrada de la curva vertical
es esta ecuación que ya hemos visto en reiteradas ocasiones. Conocemos ya este valor, conocemos P1 y conocemos L. Al sustituir obtenemos este valor. Para la cota de tangente de salida de la curva vertical, pues nos vamos justamente a esta ecuación que tenemos aquí abajo. Y si se dan cuenta, bueno, ya conocemos de igual forma la cota de punto de intersección de la curva vertical, conocemos P2 y L. Obtenemos este valor. Calculamos la externa como menos A por L entre 800, lo obtenemos aquí. Calculamos la pendiente del CC, que es el promedio de estas pendientes, P1 y P2, y calculamos la cota del CC, que es simplemente la cota del punto de intersección de la curva vertical menos la externa, y ya lo obtenemos. Por último, para el replanteo vamos a hacer esta siguiente tablita, donde le vamos a poner nombre al punto, o sea, para que tengamos puntos de control, ¿verdad? Tangente entrada a la curva vertical, el CC va a ser otro punto de control, el ápice y la tangente de salida de la curva vertical. Vamos a colocar la progresiva de la tangente entrada a la curva vertical, y recuerden que nos dicen progresivas redondas cada 20 metros. Cuando hablamos progresivas redondas cada 20 metros, son números que siempre puedan ser repetitivos. Aquí siempre noto que por alguna extraña razón siempre redondean al inmediato superior, es decir, que muchísimos agarrarían aquí este número a decir 1 más 390, y no, cuando estamos hablando cada 20 metros es un número que sea múltiplo de 20 metros específicamente. Entonces, después de 385, el que viene es 400, porque 390, si lo dividen entre 20, no les va a dar un número redondo, no es un múltiplo. Entonces, 380 está antes, no entra, 1 más 400 sí entra, 1 más 420, 440, 460, 480, 500. Después de 1 más 500 viene 1 más 520, pero nuestro CC está en 1 más 510. Recuerden que la progresiva del CC es la misma progresiva del punto de intersección de la curva vertical. Lo colocamos para que después, al calcular las Y, efectivamente nos demos cuenta de que sí nos está cerrando la curva. Después del 520 viene 540, pero entre 520 y 540 tenemos la progresiva del ápice. Y así sucesivamente hasta llegar a el cierre, que es 1 más 635. Vamos a calcular todos los X, que es simplemente restar la progresiva del punto que tenemos aquí menos la progresiva de la tangente de entrada de la curva vertical. Evidentemente, al ser el primer punto, el mismo tangente de entrada de la curva vertical, la distancia X es 0. Luego, 1400 le vamos a restar a 1385, nos da 15 metros. De 1420 vamos a restar a 1385, nos da 35. 1440 nos va a restar 1385, nos da 55 y así sucesivamente. Recuerden que yo por facilidad les digo en este momento 1385, pero por si no lo sabían, o les reitero, este número se lee de la siguiente manera: 1 kilómetro más 385 metros, sin decimales. Entonces es importante que sepan eso, pero a nivel de número de calculadora es la forma más fácil que tienen de, digamos, manejarlo, decirlo. Por eso por facilidad digo 1385, pero realmente es 1 kilómetro más 385 metros. Bueno, evidentemente, ¿qué punto de control, qué control tenemos aquí? Pues al restar el CC de la tangente entre la curva vertical nos debería dar L medio. Nuestro L era 250, L medio es 125, o sea que chequean. Y al calcular aquí debería darnos el valor de nuestro ápice, el valor de X. Y pues evidentemente cuando nosotros empezamos este ejercicio, una de las cosas que verificamos, bueno, no verifiqué por aquí, fue la longitud del ápice, pero después podemos verificar con justamente Y sub Q, que es 342.145. Ok. Y para calcular este valor, bueno, la primera cota va a ser la cota calculada de la tangente de entrada de la curva vertical. Ustedes si pudieron evidentemente calcularla aquí, 344.575. Pero para el resto de valores vamos a utilizar esta primera ecuación que habla de la cota de un punto sobre la curva. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en su calculadora Casio es traen el valor de su O más P1 entre 100 por X
ese x va a ser este x que está aquí, más a, que ya está calculado, por x al cuadrado entre 200 veces L. Recuerda que L es 250 y el x sigue siendo este mismo. Estos valores de x sustituidos nos va a dar este valor. Después lo vamos a hacer lo mismo, pero para 35 y obtener este valor. Y así sucesivamente hasta obtener todos los valores de la tabla. Evidentemente, fíjense, cota del CC debería coincidir con esta que calculamos aquí. Es correcto, coincide. Cota del ápice debería coincidir con esa primera cota que más o menos teníamos por aquí. 341,45, bueno, la diferencia es mínima, se puede ver a decimales. Y cota de la tangente de salida de la curva vertical, 343,700, es esta que tenemos aquí. Entonces, en efecto, se han cumplido todos los requerimientos, todas las partes del ejercicio donde estábamos calculando. Muchísimas gracias.